Bien, antes de reproducir el video les quería dar la bienvenida a un nuevo video en el canal. Recordarles que esta es obviamente la parte 2 del video con Rubén, la parte 1 ya está subida en el canal. Están abajo los tiempos y las temáticas de las cosas que estamos hablando, por si les interesa ir a un punto en especial. Si les gusta este contenido, suscríbanse, dejen comentarios si hay alguien que les interesa saber, alguna duda que tengan. Y sin más, los dejo con el video. Me gusta porque hay... O sea, una cosa es lo que se ve en papel, otra cosa es la charla. Y ese punto de vista me interesó, porque yo, si soy honesto, creo que la mayor resistencia que me produce a mí el tipo de presión que hacen ustedes es el bloque de fuerza base. Hacer un single me parece súper divertido. Ojo, a mí me encanta. Claro. Yo soy, o sea, toda la gente que entrena conmigo sabe que yo soy muy pro de las variantes, soy muy pro del trabajo de hipertrofia, no soy una persona que, bueno, single todo el año y movimiento competencia todo el año. Pero aún así es como que lo veo divertido, pero no tan productivo como otras cosas. Pero bien, como todo depende de eso, y sin duda, o sea, yo no, la realidad es que la mayoría de atletas que tengo no han llegado a mí siendo súper avanzados y entrenando hace 9 años, y que yo por general le pregunto y le pido capaz que lo que estuve haciendo últimamente, y no me ha pasado que venga uno con, bueno, estoy entrenando hace 9 años con método americano y estoy haciendo SBD todos los días. Entonces, sin duda, en ese caso creo que lo vería algo un poco más interesante. ¿Sabes cómo lo estoy implementando ahora? Que también con el aprendizaje con Amerigo y demás me ha gustado muchísimo. En los bloques de volumen, como hacer una especie de transición directa entre un bloque de hipertrofia al bloque de volumen, y que el bloque de volumen y de fuerza base esté como unido, ¿vale? Y hay una especie de bloque mixto entre los dos Más para ciertos de levantadores. Entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, pues puede ser que, imaginar la sentadilla, que es un movimiento más fácil de entender y donde puedo hacer un bloque un poco más largo. El día 1 sea el movimiento principal de competición y estemos trabajando bloque de volumen puro, que puede ser 5x5, 4x4, puede ser lo que sea, un 6x3, 6x4, lo que sea, y modificándolo. Y mientras tanto, a la vez estoy trabajando una variante que le ataque o ya sea un punto débil, o un punto fuerte, o un punto en concreto técnico. Y en esa variante hacemos oleadas rusas de 3 semanas, por ejemplo, o incluso de 2 semanas, cada 2 semanas. Y lo que hago es, expongo el levantador a la single, pero en vez de hacerlo todas las semanas, expongo el levantador a la single cada 3 semanas. Pero además ese single son un RPE más bajo, que son a lo mejor de un RPE 5, 6, 7, rara vez un RPE 8. Y lo hacemos con, a lo mejor en 9 semanas has tocado 3 singles. Y te sigues exponiendo a la especificidad del esfuerzo de realizar una single, sigues trabajando lo que sería ese punto débil, punto fuerte o aspectos técnicos con esa variante que se traslada al movimiento de competición, mientras sigue mejorando la capacidad del movimiento de competición. Entonces, es una cosa que estamos implementando mucho ahora y que nos está dando unos resultados muy buenos y nos permite alargar el bloque. Y en el resto, ¿cómo se dice eso cada 3 semanas? En las otras 2 semanas, ¿qué harías ese mismo día? Puede ser una semana ligera y puede ser una semana con top set. Puede ser de diferentes formas. Yo cuantifico por un número de levantamientos y lo que hago es tratar de que se mantenga más o menos el mismo número de levantamientos en las 3 oleadas. Imagínate que son a lo mejor un total de 12 levantamientos, pero una semana es un 3x4 o 4x4 o lo que sea. La otra semana tiene un 1x4 más 2x4 y la otra semana tiene una single más un 3x4 pero muy ligero. Entonces depende, y va variando y va alternándose. Y es muy interesante porque además también puedes jugar con eso, con que a lo mejor la persona no responde bien a la single y hacer una top set en esa tercera semana a repeticiones, o mejora con un rango de repeticiones de 4x4 o de 5 o de 3 o lo que sea. Pero me ayuda porque al final el deporte es el deporte y exponerte la single es importante, pero no me gusta exponerme a la single tanto a frecuencia como lo haría flex. Entonces lo hago con esas 3 semanas. Somos encima también anti-flex. Sí, no me por lo menos no tengo levantadores tan avanzados, y por ejemplo tan avanzados como Tony, yo le pongo a hacer trabajo como hace flex con tantas singles y acaba frito y muerto de la espalda. Sí, totalmente. Y creo también que en ese sentido diferente gente va a responder. Por ejemplo, ahora con el bloque volumen, te voy a dejar explicarlo y después voy a introducir mi comentario. Así no se nos va. Okay. Bloque volumen. Bloque de volumen, básicamente lo que quiere es mejorar la capacidad de trabajo del levantador de forma específica en el movimiento y intentar superar su bloque de volumen anterior. Esto puede ocurrir y finalizar mediante un ANRAP para establecer también como test si estamos mejorando, por ejemplo, como yo hice el ANRAP con 250 10 repeticiones, o puede ser otro bloque con un 5x5. Y esto va de forma construyéndose progresiva. Puede ser lineal, que no me gusta tanto, por ejemplo, tú estableces un 5x5 y a lo mejor si el bloque dura
6 o 8 semanas, que esto es otra cosa, no dura preestablecido, sino que la idea es que vaya en función del rendimiento hasta que ya el rendimiento no suba, ¿vale? O sea, ¿lo preestableces depende del atleta o lo dejas que vaya hasta que el atleta Suelo tener una horquilla, quiero que el bloque dure máximo a lo mejor 8 semanas, porque después empieza el picking y me tengo que ajustar al calendario, o también digo mínimo que va a durar a lo mejor, bueno, mínimo a lo mejor no, porque va a depender del levantador, y luego a lo mejor hago lo que simplemente sea una transición hasta el bloque de picking, pero intento que sea también abierto y un poco flexible en la mayoría de situaciones. Antes era más rígido, ahora soy un poco más flexible con ese bloque. La idea es que lo que yo he aprendido, y esto es un concepto muy interesante, es la hipertrofia específica, ¿vale? Esto significa que creo, aunque no hay ningún estudio como hemos dicho anteriormente, que se logra cuando tú trabajas a cierto tonelaje con el movimiento de competición un trabajo de hipertrofia específica, hipertrofia profunda, ¿vale? Hipertrofia a nivel de ciertos ángulos. Se ha demostrado que en función de cómo trabajemos, el músculo va a responder, aunque no sea de una forma muy significativa, de una forma diferente si trabajamos, por ejemplo, más proximal o más distal. No se va a trabajar un cuádriceps más el vasto interno o vasto externo, pero sí de forma proximal o distal. Y si nos fijamos de forma simplemente anecdótica, vemos que la mayoría de powerlifters tienen mucha masa muscular a nivel proximal y no tanto a nivel distal como lo tendría un culturista. Eso es porque nuestro entrenamiento, ya sea las sentadillas, el peso muerto, lo que sea, produce una hipertrofia específica y más selectiva en ciertas zonas, como por ejemplo la zona más proximal de los muslos. Bueno, pues creo realmente que si mejoramos esa capacidad de trabajo en el movimiento de competición que tenga cada uno, va a mejorar la hipertrofia específica que se necesita para mejorar tu 1RM posteriormente, y que esa hipertrofia y esa capacidad de trabajo sienta las bases para que tu picking posteriormente sea mejor. Pero no creo que el bloque de volumen, digamos como tal, mejore directamente nuestro 1RM. Por ejemplo, yo mejoro mi 5x5 con de 260 a 270 y luego mido RM y no voy a mejorar seguramente mi 1RM. Necesito esa transición o ese picking para que esa nueva fuerza que he conseguido, esa nueva base, trasladarla y proyectarla a mi 1RM. ¿Y qué significa el bloque de volumen? Básicamente, como hemos dicho normalmente, aumentar más la frecuencia y meter un trabajo con un menor número de repeticiones que haríamos en un bloque de hipertrofia, con un mayor número de series. Básicamente, mayor tonelaje y número de levantamiento, de forma específica. En lo que, por ejemplo, o sea, sí lo había pensado, pero he probado hacer otras veces más rangos de repeticiones más altos o tempos con movimientos específicos, y a veces siento que buscar hipertrofia mediante movimientos de competencia a veces tiende a ser una doble filo, en el sentido de que por un lado puede servir muy bien, y si lográsemos una hipertrofia específica, o sea, al fin y al cabo sería mejor, porque es una hipertrofia literalmente la que buscamos. Ahora, creo que también lo pongo por dos lados. O sea, por un lado es, si nosotros buscamos sobre carga progresiva, vamos a generar ese tipo de hipertrofia. O sea, si tu último 5x5 fueron 240 y tu 5x5 total es 250, está más fuerte, estaríamos indicando eso. Ahora, si yo capaz que no tengo la capacidad de estar trabajando a ese nivel de volumen para lograr esa hipertrofia específica, al fin y al cabo vamos a empezar a notar capaz más pérdida de técnica más frecuentemente, capaz que las últimas repeticiones de las últimas 4 series de las 5, por ejemplo. Que eso capaz que no sería lo más ideal en cuanto a adaptaciones específicas del patrón de movimiento. ¿Por perder la técnica? Cuando estás con carga. Una persona capaz que no tenga la capacidad de bancar ese trabajo. Sí, es cierto que cuanto menos, digamos, estandarización técnica tengas, es más difícil lograr y exprimir el bloque de volumen, porque al final, como decía Jordan Peterson, también aprendemos de hipertrofia. Cuando un levantador principiante hace 12 repeticiones, a lo mejor de esas las efectivas son las 4 últimas, pero un levantador avanzado son las 12. Entonces, cuanto más nivel tengamos, normalmente más le vamos a sacar partida a ese bloque de volumen. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como decía Greg Knuckle, el principal factor limitante de la mayoría de levantadores que están estancados suele ser que necesitan mayor capacidad de trabajo en el movimiento de competición y en el patrón de movimiento, con lo cual es lo que nos hace esa mejora normalmente a largo plazo. Y es verdad que los levantadores más avanzados le van a sacar más partido. Bien. Y en términos de, por ejemplo, te voy a dar mi caso. Yo a repeticiones en press de banca soy un desastre. No, o sea, pierdo tensión como loco y calculo que tiene que ver un poco con largas palancas, no ser un levantador súper eficiente. Entonces, a medida de repeticiones pierdo un montón de tensión. Y me acuerdo que tengo un video hace, no sé, como 4 años, que fui por un PR que en el momento era glorioso. Eran 3 platitos de cada lado, 140 por 3.
ves la primera repetición, buena. La segunda sale bastante bien, la tercera fallo. Donde técnicamente, o sea, no se ve mal, pero eso locura la pérdida que hay de repetición a repetición. Y me pasa, o sea, en peso muerto rara vez, lo raro es que es el levantamiento donde más puedo sacar reps a porcentajes altos, pero me fatiga un montón. Y por otro lado, sentadilla, me lesiona. Dado mucho volumen, no lo tolero. En una persona que tiene esas limitantes, que por más de que obviamente igual capaz que me vas a decir, yo te agarro y capaz que pongo otra cosa y funciona. Y capaz que tus concepciones previas, que es lo que hablábamos de antemano, esa subjetividad que tenemos diaria, a través de los años, se vuelve como en nuestra cabeza una realidad. Y es tipo, bueno, yo soy así, punto. Y capaz que otra persona con otro enfoque dice, te cambia las estructuras, te cambia la intención y terminás encontrando otra perspectiva. Sí. Pero suponiendo, sacando un poco eso del esquema, una persona que tiene esa característica, ¿cómo sería un bloque de volumen? Pues mira, esta pregunta me gusta porque justamente en uno de mis viajes a Italia, hablando con Amerigo y con otro entrenador italiano, le contaba el caso de Tony. Tony es increíblemente bueno a repeticiones en sentadilla y peso muerto, pero increíblemente malo en press de banca. Pierde un rendimiento increíble a repeticiones. Y me planteó la pregunta a Amerigo de, vale, ¿qué haces en esos casos? Y he probado diferentes cosas. Había probado como el principal mejorar su punto débil, que era mejorar las repeticiones, pero ¿qué ocurría? Que el rendimiento caía muchísimo, se frustraba y como tú dices, al final su rendimiento mejoraba. Había probado todo el extremo contrario también, de solo trabajar en el rango de repeticiones o con la single, que si tú sabes que tu caída de rendimiento es la tercera leve, bueno, pues vamos a trabajar singles o dobles, ¿vale? Y habíamos trabajado solo trabajar así. Y probamos una propuesta que era una mezcla. El día principal, trabajar con lo que sabemos que respondemos bien, que al final es un levantador con brazos largos, que ocurre, va a responder bien a mejor single o doble que a altas repeticiones. Y vamos a trabajar con un carácter de esfuerzo más alto, donde tú sabes que responde bien, que es en esas single o dobles, pero el día secundario, ¿vale? El otro día, con el movimiento también de competición, vas a trabajar tu limitante, que es ese punto débil, que es ese trabajo de altas repeticiones, pero sin que sea con un esfuerzo muy alto, para que uno no produzca esa fatiga y que además no se deforme tanto esa técnica. Entonces, vas a mejorar tu capacidad de trabajo desde un nivel más bajo del que lo haría una persona normal. Si tú tuvieses que empezar a hacer un 6x6, o un 5x5, o un 3x8, con una persona normal al 70%, tú a lo mejor tienes que empezar con el 50%. Y desde ahí progresa, y desde ahí establece. Y fue uno de los saltos más grandes que hemos tenido con Tony en una mejora de su banca. Es un ejemplo, simplemente, pero es una cosa que dices tú, que tenemos con la concepción un poco diferente. Si esto no me va bien, significa que no es para mí. A lo mejor simplemente tenemos que trabajarlo de otra forma sin dejar de hacer lo que sabemos que nos gusta, lo que nos viene bien. Pero claro, esto también depende un poco del momento de la competición. Es una cosa que tienes que probar si te funciona y lo vamos a probar en ese momento más alejado, en ese bloque de volumen ideal y no tanto a lo mejor en el pico. Bien, bien. Por ejemplo, en el contexto que te expliqué de yo estaba haciendo peso muerto, vamos a hacer por ejemplo una serie principal, 3, 4, 5 repeticiones, lo que sea, un par de series de un back-off más liviano, donde cada vez incluso lo fui haciendo más liviano porque me daba cuenta que la fatiga era un factor. Terminaba 60 y estaba bien, terminaba esa banca estaba bien, terminaba de hacer peso muerto, 3 series, una top 2 back-off y me quería matar. Estaba tirado en el piso, yo no tiraba un hilas. Y era todo RPG considerable, tranquilo, no veías ninguna pelea. Pero yo terminaba muerto. Increíble lo cansado que terminaba. Y el otro día, fatigadísimo, mientras que las series se diseñan bien, era buena calidad de serie. Era el coste que suponía después. Totalmente. No una deformación técnica ni una fatiga instantánea. Sí, totalmente. ¿Qué haces en ese momento para intentar, digamos, mejorar? Bueno, en mi caso, mi pensamiento fue, al momento fue acertado. Hay que ver qué pasa de ahora en adelante. Es, si yo noto que esto me induce demasiada fatiga, voy a bajar. Al punto en el cual, si bajo y veo una mejora, al principio puede ser un engaño de estoy menos fatigado, estoy fresco, voy a mostrar más rendimiento. Si eso pasa, buenísimo, pero puede ser un poco un truco. Yo noté que eso realmente se notó a largo plazo. Al punto del cual estoy básicamente haciendo top set de 3, 2, 1 y repito. Básicamente. Probablemente después de competencia no hago eso, me mantenga más con el peso motor humano, lo que sea, para lo que explicaba de mano. Pero entonces, como que el bloque de volumen no existe o sería en ese caso esas 3 repeticiones. Me encanta porque están saliendo cosas muy chulas. Vale, te voy a remitir, y de nuevo me encanta aprender de los antiguos. Yo he estudiado a Vince Anello, a Lamar Gunn. Luis Simón cuenta cómo cuando él conocía a alguien muy intenso, muy fuerte, le preguntaba cuál era su secreto, ¿no? Y Luis Simón tiene un artículo que lo sacó de Vince Anello, que le preguntó ¿qué mejora el peso muerto? Y le dijo todo, excepto hacer peso muerto.
¿vale? Y Vinsanello y Tostadita hacían peso muerto convencional. Y fíjate, si tenemos una situación como la tuya, ¿vale? Imagínate que yo te estoy entrando a ti y tú me cuentas esto, ¿vale? Y me dices, vale, lo que sé que me viene bien para mejorar es meter poco volumen de entrenamiento. Vale, hemos alcanzado al meter ese mejor volumen de entrenamiento pues solo con topset, un pico. Y mi rendimiento ha mejorado, por lo cual sé que esto es lo que me viene bien. Pero ahora lo que dice Hernán es un poco contraproducente, ¿no? Necesitamos meter más capacidad de trabajo para seguir progresando. Y tú estás progresando, perfecto, seguimos así, pero llega un momento que seguramente te estanques. ¿Cómo seguimos progresando eso? Bueno, ¿cómo podríamos meter más volumen de trabajo sin meter más volumen del movimiento de competición? No vamos a hacer. Podemos hacerlo con accesorios o podemos hacer patrón de bisagra de cadera con tu peso muerto, ¿vale? Pero con ciertas variantes que induzcan menos fatiga, pero que sigan estresando ese patrón de movimiento. Por eso me encanta lo de conocer lo que es la diferencia entre el ejercicio y el patrón de movimiento. En tu caso, por ejemplo, hacer buenos días, a lo mejor un peso muerto rumano sigue siendo muy estresante, o una variante de convencional de bloques con un rango de movimiento muy corto que no te trabaje la espalda baja. Entonces, puede ser que el día 1 de sentadilla, en vez de meter después una variante de peso muerto ligera, porque incluso ligera va a generar mucha interferencia con tu peso muerto, trabajamos buenos días. Y con esos buenos días puede ser de diferentes variantes, puede ser pine, puede ser goma, puede ser sentada, puede ser lo que sea, patrón de bisagra de cadera. Y luego el segundo día trabajamos con simplemente una top set o una monoset. Y es la forma de meter e inducir más trabajo de volumen en tu contexto, en lo que sabemos que tú necesitas. No tiene por qué ser un bloque de volumen puro de 2 días a la semana, 4x4, sino que estamos adaptándolo a ti. Y es la forma en la que podemos personalizar ese bloque. Bien, yo sabes que lo que empecé a hacer y empecé a hablar bastante, había visto un podcast entre Pete Ruish y Chad Mitchell, supongo que conocen todos, conocer a todo el mundo, lo digo más nerd que yo, pero por lejos. Y ambos hablaban totalmente de experiencia propia y a veces capaz que no sé qué tanta base científica había. Ninguna, pero igual, son fuertes. Hay mucha. Vale. Toda información vale. Y ambos estaban como que súper de acuerdo que las back extensions a 45 grados eran Dios para el peso muerto. Ambos decían, empecé a hacer esto y lo empecé a cargar y el peso muerto explotó. Y bueno, recientemente lo empecé a hacer, estaba justo con el viaje y todo, como que no pude hacer un experimento muy científico de introduzco esto, mantengo las demás variables igual, analizo. Pero eso fue como que un poco ese pensamiento de el rumano es como que cualquier cosa que sea menos de 170, 180 kilos, no, como que, bueno, puedo hacerlo con tiempo, con pausa, todo bien, pero al fin y al cabo como que es algo que me estimule, es muy pesado, me genera fatiga. Y no es fatiga en el momento, es fatiga después. O sea, termino de hacer ese entrenamiento y termino muerto. Porque la cantidad de videos míos tirados en el gimnasio y después de hacer peso muerto no tenés idea. Entonces eso puede ser una buena idea y también aparte como que con esa mentalidad de con algo muy poco estresante porque termino de hacer back extensions, tranquilo. La mayoría de personas trabajan en el back extension pero lo hacen como un accesorio final y no le dan la importancia que como lo ha hecho más eso lo que y lo pone muy pesado y es como si fuese la variante del peso muerto en otro día para darle esa frecuencia o como trabajo de volumen extra. De hecho, el entrenador de Chad Mitchell tiene un artículo en su web que se llama PR Personal Platform y en el que habla mucho de esto. Habla entre otras cosas, por ejemplo, de los fondos y cómo los fondos también han cogido los tips han cogido mucha fuerza en el mundo del power y habla precisamente de este movimiento. Y es muy curioso cómo lo argumenta y cómo lo defiende precisamente porque cualquier variante de peso muerto de un levantador convencional va a ser muy interesante. De un levantador de sumo que sea especialista en sumo como Chad Mitchell, porque estamos hablando de Peter Ruish, trabaja convencional, muy fuerte muy convencional, pero Chad Mitchell hace sumo, que en realidad debería ser menos estresante, pero es tan fuerte que es muy estresante. Y dice, he logrado un ejercicio en el que tratándolo de forma intensa me permite trabajar la bisagra de cadera que en un sumo normalmente puro, normalmente no trabaja, y me permite meter volumen en un patrón de lo que serían los grupos motores principales que yo necesito mejorar, pero sin que se estresen. O sea, un ejercicio que tiene un coste de recuperación bajísimo con muy buenos beneficios. ¿Vale? Eso puede ser esas extensiones, puede ser un reverse hyper, puede ser un buenos días de X forma que te genere menos estrés de la forma que sea. Simplemente se trata de encontrarlo. Ha puesto de moda esto, pero es justamente lo que te decía y justamente los pensamientos que tenían los levantadores antiguos que ya lo habían descubierto hace muchísimo tiempo. Yo creo que es un poco de bro science nomás, sí. Pero siento que hay un beneficio adicional a cubrir varios rangos de repeticiones, ya sea
de 1 a 5, que lógicamente lo vamos a trabajar, ya sea 5 a 10 o ya sea 12, bueno, hoy te decía que estaba haciendo serie 40 de leg press, eso más que nada por un tema de lesión. Sí. No suelo trabajar a 40 repeticiones, por las dudas. Pero el trabajar capaz que de 15 a 20, y yo lo que quiero hacer es, si sé que trabajar de 15 a 20 va a ser muy fatigante, probablemente técnicamente va a ser un desastre sobre el final, me gusta trabajar ese rango con accesorios y después obviamente lo demás también un poco más específico. Y siento que, capaz que es algo psicológico nada más, pero siento que bueno, si cubro ese rango más alto, con un trabajo más de pump, con un trabajo que sobrecarga progresiva, va a haber, sin duda eso va a estar en mente, no es un pump porque sí. Pero siento que en el peso muerto solo lo estaba haciendo. A medida que eliminé el día secundario, que pasé a hacer capaz que una variante sin cinto o pausada, la saqué, introduje rumanos, lo saqué eventualmente, me quedé sin nada que me trabajara más repeticiones. Y eso creo que lo he notado en todos los ejercicios, totalmente subjetivo, totalmente mi experiencia, de que trabajar en rangos altos, ya sea por hipertrofia, ya sea por... hace poco que han salido unos estudios hablando de la capacidad cardiovascular y cómo mejora la hipertrofia mediante incrementar sí, no, la capilarización también. Y creo que hay un perfusión. Exacto. ¿Cómo se dice? Sí, la cantidad de vasos sanguíneos, exacto. Y creo que ya sea por cualquier motivo, todos juntos, o capaz que por unas personas será. Pero al final, justamente lo que hablamos es buscar la forma de meter volumen al patrón de un exacto. Eso es lo que yo estoy haciendo con la sentadilla ahora con la prensa, por ejemplo. Que la sentadilla con mi tendinopatía no me banca nada, y me banca mucho más que antes. A poco está bancando un poco más, pero encuentro un movimiento accesorio decentemente parecido con el patrón de movimiento que me ayuda y darle palo con eso. Y eso ayuda un montón. Bien, nos queda bloque de picking, tapering y estamos. Ok. Bueno, el bloque de picking. Este es el que me va a dar menos problemas, me parece. Creo que básicamente el bloque de. Te tengo muy lanzado. No, creo que básicamente el bloque de picking, no, claro, me encanta. Creo que es una cosa que es muy individualizada, aunque al final en el bloque de volumen tratamos de cómo buscar la manera de que cada persona meta volumen. En el bloque de picking me he encontrado personas que pueden hacer un picking de 12 semanas y personas que pueden estar haciendo un picking de 3 semanas, ¿vale? Chicas que en 4 exposiciones cogen su pico, levantadores pesados con química que necesitan estar ondulando cada 2 semanas o incluso cada 3 semanas, y el picking se hace muy largo. Bueno, ahí, por ejemplo, Thor, para los 500 kilos, hacía semana pesada, semana libre, semana pesada. Yo en el momento saqué pensé para peso muerto y dije, no, que me estoy creyendo. Pues seguramente te funciona, seguramente. Sí, no, sabes que mentalmente es difícil ir a entrenar con el equipo y decir, no, yo me quedo en 230, me quedo en 220 hoy. Ya, pero bueno, al final hay que ser maduro, ¿no? No, bueno, eso es un gran beneficio de un entrenador. Seas entrenador, tengas el conocimiento. Si te lo dice el de arriba, lo tenés que hacer. Exacto. Pero, sí. Entonces es una cosa que es muy diferente. Me encantan los bloques ondulantes de picking. Tirar single de sentadilla y peso muerto alterna una semana pesada de sentadilla y la otra semana pesada del peso muerto. Eso para la gente más pesada. No, sí, exactamente, para disminuir la interferencia. Tony hace el picking así. ¿Sí? Y de hecho, fíjate, tiramos la última tirada pesada, vamos a hacer 3.15, tiramos 3.20 al final. Y luego en competición hicimos 3.30, sin embargo sus otros rivales habían hecho todos 3.40 como entrenando y en competición se quedaron en 3.20, 3.27. O sea que al final creo que somos muy buenos en la hora de crear el pico. Normalmente logramos un mejor estado de forma en competición de lo que hacemos entrenando, a diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de levantadores. Y este fin de semana también me ha pasado con los chicos del junior. Y me gusta mucho eso. La banca la trato de una forma completamente diferente. A veces meto doble exposición por semana, que significa que a lo mejor tiro pesado 2 veces por semana en el movimiento principal del press de banca. Y a lo mejor entonces tengo que estar empezando el picking en sentadilla y en peso muerto antes incluso de lo que empezaría el picking en el press de banca. Bien. Y es un bloque, digamos que cuando trabajo con una persona que no conozco absolutamente nada, lo hago de forma lineal. Pero también me caracteriza que, por ejemplo, no me gustan las sesiones en SBD en la mayoría de levantadores, porque suponen una cantidad de fatiga a nivel físico y mental que llegan a la competición completamente frita. Estaba viendo el otro día unas historias de Joe Stanek que hablaba lo mismo, de que no vale la pena, y yo totalmente de acuerdo. Es más, yo hubo un momento que, bueno, yo me nutrí mucho me encanta ver, o sea, ahora me he ampliado un poco más, pero como que, bueno, desde entrenar con mi entrenador, con Marcellus, que es estadounidense obviamente, hace como 4 años, no solo de él, sino de como que todos los allá, y ver tantas sesiones CBD, y en mi cabeza era,
yo tendría que estar haciendo algunas sesiones CDD. Y claro, o sea, sobre todo conmigo, o sea, con la fatiga que tuve con cada levantamiento, con mi recorrido de 40 metros cada recorrido, yo llego al peso muerto. Después, aparte, tomando en cuenta que estamos haciendo capaz que una top set, back-off, top set, back-off, y después el peso muerto. Es una locura. Y después el otro día, ¿qué haces? ¿Quién te levanta de la cama? Es una locura. Habrá levantadores capaz que les sirve, habrá levantadores, bueno, capaz que con pocas sesiones semanales, pero me parece una locura. Sí, al final es verdad que si tienes poco tiempo tienes que comprimirlo, solo puedes entrar 3 veces por semana, tienes que competir y demás, pero para la inmensa mayoría no lo uso. Totalmente. No lo uso. O capaz a veces uno principal pesado y los demás son accesorios. O sea, son variantes, mejor dicho. Pero sí, es como que de cierta forma sacrificar el rendimiento 100% por especificidad pura de competencia, que aparte ni siquiera es, porque tenés volumen de bajada y eso no hay competencia. Sí. Y luego en el tapering simplemente lo que hacemos es bajar un poco el volumen, pero no mucho, y disminuir la intensidad. ¿Cuánto duraría uno, por ejemplo? Un tapering puede ser que una chica que por ejemplo te comentaba que tú coges el pico en 4 semanas, en 4 sesiones, no haya tapering siquiera. Y en levantadores como a lo mejor Tony dura una semana para lo que sería el press de banca y 2 semanas para la sentadilla y el peso muerto aproximadamente. Pero en esa semana la intensidad se mantiene más alta de lo que normalmente hacíamos anteriormente. No súper alta, pero sí mantenemos el pico, la chispa, y eso es una cosa que también hemos cambiado. Antiguamente veíamos que los ucranianos y los soviéticos se pegaban una semana sin entrenar antes de competir para recuperarse y llegaban muertos, como yo entrenaba a Tarraco también, y él me lo decía que antes de competir lo que hacía era descansar, y yo le decía no, hay que entrenar. ¿Por qué? Porque quiero que mantener el cuerpo con chispa. Me acuerdo que cuando jugaba al fútbol me decían las sesiones de chispita, de activación, de mantenernos activos jugando al fútbol, al rugby, que eran los días antes o incluso la mañana antes. Pues esto aplicándolo al powerlifting también, hacer sesiones con intención explosiva en la sentadilla y el press de banca, incluso un día antes o 2 de la competición. Vi que Víctor había cambiado para esta preparación y entrenó incluso el día antes, que aparte es algo peculiar para alguien de su nivel y de su categoría. Hay incluso, eso ya he llevado ya al extremo, que para mí no estaría de acuerdo, claro. Pero bueno, al final era una sesión de 220 y tampoco le hice poquillo. Yo tiendo a hacer, por lo general, en press de banca, capaz que la última sesión tiendo a ya bajar, pero por lo general lo mantengo pesado, o sea, lo mantengo como vengo, hasta muy cerca de la posición, a menos que sea una persona que particularmente tenga algún tipo de estrés con manga. La sentadilla como sería un intermedio y el peso muerto por lo general es que tiene más. Pero eso me fijo mucho también en cómo cada uno queda. Por ejemplo, tengo un levantador ahora que hace un año mejoró, no sé, si te digo ahora como 100 kilos de total en un año, una locura, y no era, o sea, ya no era débil, digamos, ya tenía un nivel bastante bueno. Y es increíble cómo, o sea, mueve 250 a repeticiones de peso muerto convencional, midiendo 1,85 m, 105 de categoría, y está bien, no queda fatigado el otro día. Y banca volumen, y en sentadilla lo mismo, es alto, banca volumen, es increíble. Y entonces, con esa persona probablemente voy a tender a no hacer un tapering tan agresivo que con una persona capaz que eso lo siente mucho más. Que tiene también más ondulaciones. En los cursos los dividimos bueno, está en el libro también en cuatro tipos de personas más o menos, aunque luego hay grises, por supuesto. La persona que es un desastre, que se fatiga rápido y pierde rápido el rendimiento. La persona que se fatiga lento y pierde rápido el rendimiento. La persona que se fatiga rápido pero pierde lento el rendimiento. Y la persona ideal que no pierde el rendimiento y no se fatiga, ¿no? Y cada uno explicamos cómo tiene que ser un poco el tipo de tapering, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es importante detectarlo. Cuánto de rápido pierdes el pico de forma y cuánta fatiga acumulas, ¿no? Pero fíjate, ejemplo, yo he visto cómo descarga Amanda Lauren, o cómo descarga Chan Mitchell. Amanda Lauren se entrena a un RP muy alto antes de constantemente, increíble. Los pesos, es increíble, ves las top sets de peso muerto o las bajadas incluso. Y dices tú, programado, pero es que lo curioso es que una cosa que de Joy Flex es que no, lo que dicen no es lo que hacen. Y eso para mí es una cosa muy importante. Por ejemplo, en el papel está escrito un RP6 en una single de descargas la semana de competición o el día antes de la competición en sentadilla de banca. Pero luego ves a Amanda y el RP no es un RP6. No. Entonces, eso es una cosa que me choca bastante. Es muy complicado entender cómo trabajan porque lo que hay en el papel es diferente a lo que se ejecuta.
Yo, bueno, hablando con los atletas y con otra gente, o sea, no me gusta desmerecer a nadie porque creo que toda persona que tiene ese nivel, alguna razón habrá. No, para mí, Totalmente. Flex ahora mismo es el número 1 básicamente por resultados, porque es indiscutible. Totalmente. La tiene a todos los campeones del mundo. Pero a su vez, creo que. A ver, no llegas a tener a los mejores levantadores del mundo por accidente. Sí. Eso está clarísimo. Pero sí se selecciona. tenés el. Y yo conozco gente que lo ha entrenado, gente promedia que no le ha funcionado. Claro, a eso voy. Como que, llevando al extremo como para marcar un punto, el método búlgaro era, metemos 1000 levantadores y después los 50 que salen y son unos fenómenos. Pero después los demás que quedaron por el camino, bueno, está. No digo que sea eso, ni loco, pero creo que hay un pequeño componente de ese enfoque de que si tolerás eso y tenés unas buenas condiciones, salís del otro lado hecho un... Y también un concepto de mindset, porque creo que cuando entran en un equipo que es el mejor equipo del mundo, el mejor team, digamos, te cambia un poco el chip y es como que lo vives de una forma completamente diferente. Totalmente. Y vas con un impulso diferente. De eso me lo parece, sí. Bueno, ¿algo más para agregar? Creo que nada, creo que hemos tocado cosas muy interesantes y que se puede exprimir, si cogéis apunte y hoy se puede exprimir muchas cosas que hemos hablado, porque son cosas que hemos sacado realmente avanzadas. Sí, totalmente. Y aparte, o sea, el video lo sacamos y no más, o sea, se me ocurrió ayer, pensando en el video, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, siempre estoy hablando con Diego, que seguro se está morfando todo el video, hablando como que ida y vuelta de metodología y de cosas, él es muy defensor del DRB, yo no es que no sea defensor, pero es como que esa, o sea, la persona que quiere crecer intelectualmente está constantemente siendo objetivo con todo. Y yo, o sea, he evolucionado mi forma de planificar y espero seguir haciéndolo. Y ya esta conversación ya me dio muchos piques, cosas que me da para pensar y como para, es tipo, bueno, Rubén me dijo esto. A ver, voy a analizar como que cuando se empezó la situación, a ver qué pasa con que me gusta, que no, con este atleta. Y para mí eso es fundamental, ser crítico. Y después aplicarlo a cada uno, porque después puedo pensar, puedo estar enfrente de una situación en la cual recuerdo la conversación y digo, mira, Rubén me explicó que usaba de esta forma, ¿por qué no lo pruebo? A ver qué pasa. Y también lo aplicas de tu manera diferente. Exactamente, como que lo vas metiendo, lo introducís y lo acoplás junto al conocimiento. Eso es una cosa que hablaba en Instagram, ahora está de moda las estrategias emergentes, pero lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo es que cada uno está cogiendo eso y está evolucionando. Y en Estados Unidos muchos utilizan RPE y se creen que eso es estrategia emergente y no, utilizan bloques, porque Víctor también ha sido entrenado por Rondell Hunter y que es el entrenador de Yamal, y sí, es una locura. Y utilizan bloques, pero bloques muy cortos de 2-3 semanas, ¿sí? Una programación completamente diferente y un sistema completamente diferente, de mucho volumen y mucho estímulo en poco tiempo, y 2 semanas de hipertrofia, 2 semanas de volumen, 2 semanas de picking, cosas así. Y entonces, cuando a mí me encanta aprender de todas y cada una de los sistemas de entrenamiento, hablar con todo el mundo y coger e integrar y no ser dogmático, y al final me encanta que la gente tenga su propio pensamiento crítico, su propia forma de hacer las cosas. Al final tú haces tus cosas con tu contexto, tus atletas son diferentes a los míos, tú lo que has aprendido o has estudiado, algunas cosas serán iguales, otras cosas serán diferentes, y que haya cosas con las que no concuerdes, genial. Totalmente. Y la verdad, o sea, creo que podés estar de acuerdo conmigo que donde pongamos ciertos temas en la mesa y empezamos, porque esto, o sea, a mi perspectiva fue como que recontra enriquecedor, pero súper global. Claro. Como que fue, bueno, comentame cómo es este periodo, busco algo que yo recuerdo que tenía una duda, te la pregunto, me das tu feedback, yo te doy el mío y seguimos. Claro. O sea, es una hora de video que lo voy a tener que dividir, no tengo otra, pero que si te adentras en cada una de las cosas, pero sacás 10 horas de video tranquilamente. Es una locura. Así que bueno, cerramos. Pues nada, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Sí. Una oportunidad para aprender y para hablar con alguien de nivel que nada, que a mí como entrenador y como atleta la verdad que me pone súper contento. Y ojalá podamos repetir en algún momento. Sí, por supuesto. Cuando vengas por Uruguay, a ver el gimnasio. Iré. Tengo que ir a Argentina también, así que me pasaré. Todavía falta. Estamos por lo menos 5 meses para armar el gimnasio, pero cuando esté, estamos ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por el video, por bancarnos todo el tiempo. Y nada, abrazo grande y no estén chicos. Chao. Te tengo que tener una remera, no estén chicos. Todavía no traje. Se la evita. Oh, that's a great lift. And he nods his head at the top. 3 white lights.